¿Qué pasaría si te murieras mañana? ¿Qué pasaría con tus 15 empleados? ¿Qué pasaría con tus 10 empleados? ¿Verdad? El seguro es como la llanta, yo siempre digo, el seguro es como una llanta de repuesto. Ojalá usted nunca la use. La intención es que usted nunca la use, pero tienes que tenerla. Yo siempre digo, si usted quiere saber cómo va a ser su futuro, construyalo hoy. ¿Verdad? El futuro no se improvisa. Aunque estamos hablando de que tan solo el 4 o el 5% de la población tiene un seguro personal, pero es un gran reto porque las personas no tienen seguros, caminan por la vida sin seguros, pero las personas en sí mismas no se aseguran. Y no se aseguran porque realmente no tienen esa conciencia. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en un podcast de Censa, un espacio que hemos diseñado desde Censa para nuestra población estudiantil, profesores y personas externas que quieran aprovechar este espacio para compartir, para conocer y para aprender un poquito, que es el objetivo principal, que se lleven algo positivo de lo que conversamos por acá. El día de hoy, con un invitado muy especial, nos acompaña Leonel Villalobos. Leonel es consultor empresarial y experto también en el tema de seguros. Son los temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Así que sin más preámbulo, Leonel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, me gustaría que te presentes, que le hables un poco a la gente, quién es Leonel y cómo llegaste también a este tema de los seguros, Claro. de la consultoría. Bueno, muchísimas gracias. Es un privilegio estar aquí en esta mañana, tarde o noche, no importa la hora que usted pueda ver el podcast. Yo soy Leonel Villalobos, 22 años de feliz matrimonio. Tengo 2 hijas, una es periodista y la otra está terminando su colegio. Pertenezco a una familia que vende seguros, ¿verdad? Entonces, supongo que eso sucede cuando usted tiene un papá médico, un papá abogado, y entonces en el desayuno hablan de medicina, en el almuerzo hablan de medicina. Bueno, en mi casa se hablaba de seguros. Y yo, mientras estudié las 2 carreras que estudié, psicología y estudié administración de empresas, bueno, ahí fui también desarrollando habilidades y conociendo respecto al mercado de los seguros, aunque en Costa Rica había un monopolio de seguros que tenía el INS por 40 años, y eso permitió que los costarricenses no conociéramos de seguros. Cuando usted salía del país, iba a lugares como Estados Unidos, por ejemplo, y se da cuenta que hay 45 empresas que venden seguros para carros. Entonces, ¿cuál es el diferenciador? ¿Cómo escoges? ¿Verdad? Solo en un estado. Hay diferentes estados y bueno, uno va aprendiendo, se va apasionando por el tema. Yo particularmente vendo seguros de personas. Las personas, me encanta ayudar personas. Y bueno, eso es lo que he hecho los últimos 25 años, ayudar personas a través de soluciones tecnológicas o de seguros o en todo lo que hago. Ok, excelente. ¿Y cuéntanos qué te has encontrado? ¿Cuáles son como los retos o el común denominador que te has encontrado a nivel empresarial en cuanto a falencias y desconocimiento de la parte de seguros? Bueno, otra vez, como nosotros no tenemos una cultura de seguros, entonces, y empezando porque nuestro mismo Instituto Costarricense de Seguros tiene una percepción del seguro como algo donde yo te doy una cobertura, pero en vez de dártela al 100% voy restando. Voy a poner este ejemplo. Y tengo muchos amigos del INS y esto es parte de la cultura que estamos erradicando desde hace 15 años, ¿verdad? Usted compra una póliza de incendio. La póliza de incendio le cubre la casa por X monto, 50 millones de colones, pero cuando el inspector va, ve que el marco de la puerta está ahí y lo rebaja a los 50 millones, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, podría ser lo justo, está bien, pero realmente cuando salís del país y ves cómo manejan este tema en otras culturas, en Estados Unidos, mi papá vive en Estados Unidos, un huracán lo destechó, ¿verdad? Entonces usted entraba al baño y veía las estrellas y sencillamente hizo una llamada telefónica y le depositaron dinero contra una foto del celular para que él reparara. Cuando el perito llegó ya todo estaba reparado. La política en los Estados Unidos relacionada con seguros es el que paga rápido es el más eficiente, es el que mejor negocio hace. Ok, y en cuanto a las pymes acá en el país. En cuanto a las pymes es todo un reto porque las pymes no, digamos, no cuentan con el dinero
presupuestado para tomar seguros más que los seguros obligatorios, riesgos del trabajo, incendios, ¿verdad? Pero si no fueran obligatorios, quién sabe si los tomarían. Ahora, yo hablo del seguro personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas somos las que generamos la riqueza. Entonces, las personas compran un carro y aseguran el carro, ¿verdad? Y bueno, la aseguran porque típicamente está amarrado a un crédito que los obliga a tenerlo. Las personas compran una propiedad y aseguran la propiedad porque otra vez está afiliado a un crédito, pero las personas en sí mismas no se aseguran. Y no se aseguran porque realmente no tienen esa conciencia. Ahora, es un tema de conciencia y es un tema, ese es el reto. Y yo hablo de continuidad de negocio precisamente porque es un seguro de negocio lo que permite es que el negocio continúe, que la visión del empresario vaya mucho más allá de su propia vida, ¿verdad? Entonces, en el caso de fallecimiento, la empresa podría continuar en su giro de negocio. La pregunta es, cuando le preguntas al empresario, ¿qué pasaría si te murieras mañana? ¿Qué pasaría con tus 15 empleados? ¿Qué pasaría con tus 10 empleados? ¿Verdad? Y la respuesta, como dicen los chicos, son grillos. Porque realmente muchas veces no, es un escenario en el cual no han pensado. Correcto. ¿Cuáles son 2 o 3 seguros que vos digas, sí o sí, una pyme, un emprendedor debería pensar en tenerlos, debería tenerlos? Como lo mínimo, digamos. Uno de los grandes retos que tenemos las pymes en Costa Rica es competir contra las empresas multinacionales por el talento. ¿Verdad? Si usted toma a los chicos que tienen menos de 24 años, todos sueñan con estar trabajando en una multinacional. Y una de las cosas que las multinacionales hacen es que tienen seguros. Son seguros colectivos, seguros de gastos médicos. Y entonces, siendo que en el presupuesto de la pyme ni siquiera está tomado en cuenta el tema del seguro colectivo, ¿verdad? Para que sus empleados, frente a un dolor de estómago, frente a un dolor de cabeza, puedan ir a una farmacia o puedan tener una consulta médica no gratuita, pero sí costeada en partes diferentes, ¿verdad? Son elementos que los empresarios debemos comenzar a tomar en cuenta para efectos de ser competitivos y retener el talento. Es que el talento se puede ir en cualquier momento, ¿verdad? Y entonces te deja manos arriba como decimos acá, manos arriba en tu negocio. Claro, con ese tema de las transnacionales yo tengo sentimientos encontrados, como quien dice, porque creo que muchas veces la gente las tiene como idealizadas, ¿verdad? Y hace poco se dio una en el país que despidió como 600 empleados en un día, pero bueno, ese es un tema que va para otro podcast. Claro, lo que digo es que ellos utilizan los seguros para retener a la gente. Correcto, esa es parte de su estrategia. Con respecto a seguro personal, Leonel, ¿qué seguro debería tener una persona? Por ejemplo, un padre de familia que tiene sus niños pequeños, ¿verdad? Y que es como lo que uno piensa cuando uno tiene hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa si yo no estoy? Que básicamente 3 y en este orden, que es lo que las personas no logramos entender debido a nuestra no cultura. Lo que primero debería tener uno es un seguro de vida universal. Se llama universal porque cualquier compañía de seguros del mundo la tiene. Okay. ¿Qué cubre? Cubre tu patrimonio, cubre el ingreso, ¿verdad? Yo voy a decir, en mi caso, como el 50% de los ingresos los cubro yo, o sea, los pongo en la mesa yo y los otros 50% los pone mi esposa. Listo, ¿qué pasa si me muero mañana? ¿Quién paga los recibos el próximo mes? El mes que sigue. ¿Quién paga el colegio de mi hija? La universidad de mi hija. ¿Verdad? Hay una que ya salió, pero hay otra que está estudiando. Entonces, mi esposa va a tener que poner la 4x4, ¿verdad? Trabajar mucho más para hacerle frente a los mismos gastos. Bueno, el seguro de vida lo que hace es que prevé ese tipo de incidentes. Y en honor a la verdad, la gente no ve el escenario de que pudiese faltar. Pero como decía mi mamá, el único requisito para morir es estar vivo. De tal manera que ese es el primer escenario que deberíamos cubrir. El segundo, seguro de accidentes. ¿Verdad? Yo tengo 2 hijas y las 2 hijas son inquietas y, ¿verdad? Con la mayor fuimos viajeros frecuentes al hospital de niños. Se quebró una mano, un partido de fútbol, ella jugaba fútbol, entonces se quebró la otra mano también siendo portera, etcétera, ¿verdad? Los accidentes pasan, los niños tienen accidentes siempre,
los adultos también. Entonces hay seguros de accidentes que otra vez, de bajo costo, que te dan un servicio muy importante en el caso del accidente. La pregunta es, ¿tendrás el flujo de caja en tu empresa para hacerle frente a un accidente? ¿Verdad? Que pueda suceder mañana. Algo que se me escapó de la póliza universal es que genera un ahorro a largo plazo. Si no te murieras, parte de lo que pusiste en la mesa se va para un fondo de ahorro, y ese ahorro es acumulativo en el tiempo, lo que va construyendo un ahorro a largo plazo que suma a tu fondo de pensión, o que funciona como algo relacionado con la pensión que tenemos los costarricenses. Y cada vez está más complicado el tema de las pensiones, pero entonces la gente tiene que construirse. Yo siempre digo, si usted quiere saber cómo va a ser su futuro, construyalo hoy. ¿Verdad? El futuro no se improvisa. Y el tercer seguro es el de gastos médicos. ¿Verdad? Gracias a Dios tenemos una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social. Miles y miles de personas podrían decir que es una bendición tener esta seguro social solidario. Yo soy uno de esos, mis 2 hijas nacieron en hospitales de la Caja. Sin embargo, vamos a ver, si yo tengo la posibilidad de no saturar un centro médico con un cuadro de diarrea, con una quebrada de mano, con lo que sea, y yo pudiese ir a un centro privado, ¿verdad? Yo debería hacerlo. ¿Y quién lo debería cubrir? Un seguro. Entonces, en ese orden uno debería tener un seguro de vida universal, debería tener un seguro de accidentes y debería tener un seguro de gastos médicos. Claro. Y escuchándote, Leonel, creo que hay un tema también, ya lo mencionabas, de cultura o educación financiera, ¿verdad? Acá en el país muy poca gente, o uno escucha que manejan bien el tema de los seguros o que están correctamente educados en esa área, e inclusive hasta hay todo un estigma, ¿verdad? Que no, esa gente que me está ofreciendo un seguro lo que quieren es robarme la plata, y esa plata uno la pierde, y, ¿verdad? Todavía uno escucha como ese tipo de comentarios. ¿Cómo abordás vos ese tema? Porque imagino que es difícil en una cultura tan desinformada en muchos sentidos, ¿verdad? De ofrecer este tipo de servicios. Sí, tenés toda la razón. Como decían nuestros aspirantes a la presidencia, lo dijeron varios de ellos, la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Realmente sí, es todo un tema cultural. El seguro es como la llanta, yo siempre digo, el seguro es como una llanta de repuesto. Ojalá usted nunca la use. La intención es que usted nunca la use, pero tienes que tenerla, ¿verdad? El día que la necesites, tenés que tenerla. Bueno, yo en vez de ver el vaso medio vacío, lo quiero ver medio lleno. Quiero hablarte de historias, ¿verdad? Quiero hablarte de la viuda que no tenía nada, que 3, 4 meses después de haber fallecido su esposo, no tenía nada hasta que se dio cuenta que su esposo había pagado un seguro, ¿verdad? Y quiero hablarte de la empresa que no quebró porque apareció un cáncer en el dueño. Usted sabe que si un dueño de empresa tiene una enfermedad crónica, no le va a temblar la mano en tomar dinero de su empresa, de su propia empresa, claro, ¿verdad? Tendrá que despedir empleados y qué sé yo, y lo va a hacer sin problema. Pero si tuviera un seguro, entonces muchos de los empleados se mantienen trabajando. Yo prefiero ver el vaso medio lleno, prefiero decirte, cada día somos más, aunque estamos hablando de que tan solo el 4 o el 5% de la población tiene un seguro personal, y eso es un gran reto, pero estoy excluyendo los seguros colectivos porque los seguros colectivos no los pagan las personas, los pagan las empresas, pero es un gran reto porque las personas no tienen seguros, caminan por la vida sin seguros. Hace tal vez unos 20 o 30 años en Costa Rica, la mayoría de la gente andaba en carro y el carro andaba sin seguro. Correcto. Es hasta que vino el boom de los carros nuevos, y entonces para que usted pueda tenerlo en leasing o pueda tenerlo en un crédito prendario, es que estás obligado a tenerlo asegurado. Si no hubiera llegado ese boom y todavía estuviéramos en carros de más de 5 años, ¿verdad? La flota vehicular de más de 5 años, típicamente la gente no lo aseguraba. De hecho, muchas veces termina pagando el crédito y no lo asegura. Y esa es una cultura que debemos erradicar. En los países más desarrollados, en lo que llamamos el primer mundo, en Europa del Norte, los niños aprenden a ahorrar y aprenden a comprar su primer seguro desde pequeños.
Ok, ¿en qué momento la empresa o los líderes, dueños de empresa deberían de empezar a pensar en este proceso de sucesión también? Qué importante. El proceso de sucesión, o voy a empezar al revés, el seguro de negocios es uno de los elementos del proceso de sucesión. Okay. Uno debería pensar en el proceso de sucesión desde que arranca el negocio. ¿Sí? ¿Cómo? Voy a poner este ejemplo. Tengo un amigo que tiene una cafetería. ¿Sí? Esa cafetería empezó como una ventanita. Él es pastelero. Entonces él hace deliciosos pasteles y después la gente llegaba a comprarle el pastel. Después se dio cuenta que podía crecer un poquito más, poner mesas. Y entonces esas mesas hacía que la gente se sentara y entonces ya no solo vende pasteles. Ahora vende pasteles y café, refrescos, almuerzos Creciendo. y va creciendo. Entonces tuvo que contratar personal. En el momento en que tiene que contratar personal, él tiene que transferir su ADN a su personal. Él tiene que decir, usted tiene que atender a mis clientes como los atiendo yo. Usted tiene que tratar a los clientes como los atiendo yo, como los trato yo, como, ¿verdad? Y lo que está buscando él es tener clientes a largo plazo. Y esto es un ejemplo, pero funciona para todas las pymes. Entonces, en el momento que yo tengo que transferir mi ADN a alguien, ahí comienza el plan de sucesión. Porque no necesariamente el sucesor son los hijos. Eso es lo que los papás desearíamos. Eso derecho de sangre que llaman. Sí, eso es lo que los papás desearíamos. Pero muchas veces el hijo tiene otra meta en la vida. Muchas veces el hijo estudió otra cosa totalmente. Muchas veces el hijo no quiere tener negocios familiares. Y eso está bien, ¿verdad? Pero por ejemplo, tengo una clienta o tengo un cliente que es dueño de una cadena de carnicerías. Y entonces yo le pregunté, ¿qué pasaría si te murieras mañana? ¿Qué pasaría con las carnicerías? Son 14 carnicerías. Entonces me dice, no pasa nada, yo tengo a Pedrito. Pedrito es mi mano derecha, tiene 14 años de trabajar conmigo y él maneja el negocio desde arriba hasta abajo. Si yo me muriera mañana, mi esposa va a ir donde Pedrito y le va a decir que maneja el negocio. Eso se llama sucesión, eso se llama continuidad del negocio. La visión de él va mucho más allá de lo que él mismo pensaba de su propio negocio. Transfirió su ADN a otras personas, ¿verdad? Entonces, hoy ese Pedrito, que es la mano derecha de él, conoce todos los proveedores, conoce todos los clientes, conoce su forma de negociar, ha visto todo. Que ese transferir el ADN es un proceso difícil. Y de paciencia. Es como tener un hijo, ¿verdad? En el sentido de que se va a equivocar, vas a tener que corregirlo, te va a defraudar una, 2 veces, vas a tener que perdonarlo y seguir adelante, porque al final de eso se trata. Se trata de no tener personas perfectas, pero sí personas fieles o leales. Ok, Leonel, y ahora en esta era tan tecnológica y con tantos cambios a nivel de tecnología como tal, ¿cómo ha impactado esto la parte de los seguros, la parte también esta en la que vos trabajas? Montones. Y va a seguir haciéndolo. Vamos a ver, la tecnología nació para hacerle la vida sencilla a los seres humanos. Entonces hay 2 tipos de seres humanos, ¿verdad? Los que están viendo para adelante y van caminando hacia adelante y los que hacen lo que les toca, ¿verdad? Entonces usted a veces va a empresas y dice, bueno, yo estoy aquí porque me toca y me toca de 8 a 5, ¿verdad? Me toca, yo no lo puedo atender en mi hora de almuerzo porque no me toca. Y entonces esas personas que solamente hacen lo que les toca, ojo, y hay gente que pasa la vida haciendo lo que les toca. La ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Y lamentablemente hay muchísimas personas así. Bueno, más bien somos los menos los que estamos pensando siempre en hacer algo diferente, en cómo crear cosas distintas. Entonces, la tecnología está en función de los que están pensando fuera de la caja, ¿verdad? De los que están pensando cómo hacer las cosas distintas. Lo que estamos haciendo hoy es un podcast que la gente puede ver en la mañana, en la tarde, en la noche, desde un teléfono, desde una pantalla, de verdad, eso rompe los esquemas de una conversación estática que se murió en el momento que se murió la reunión. No, la tecnología ha venido a automatizar procesos, pero la tecnología nunca va a lograr crear fidelidad en las personas,
nunca va a lograr crear la confianza en las personas, ¿verdad? Las personas dicen, la tecnología siempre es el problema y siempre es la solución, ¿verdad? Siempre es la solución y siempre es el problema. Correcto. ¿Verdad? Entonces, entre más confiamos en la tecnología, más dependemos, pero a veces, ¡puf! Y entonces ahora sí es el problema. Y siempre pasa, ¿verdad? Basta con que usted vaya a un banco y diga, ay, se cayó el sistema, ya está. Si se cae el sistema, nadie hizo nada. Correcto. ¿Verdad? 300 personas sin hacer nada, no sé cuántas horas. Entonces la tecnología es un cuchillo que te sirve para picar, pero también te puede cortar un dedo. Hay que saber manejarlo, hay que saber invertir, porque los recursos que tenemos las pymes son limitados. Entonces hay que saber en qué invertir y por eso es importante aconsejarse para saber en qué invertir en el área de la tecnología. Yo trabajo mucho también con emprendedores y he visto que ahora con todo el boom de la inteligencia artificial salieron un montón de expertos en IA asesorando empresas y pymes y ofreciendo que la inteligencia artificial les va a solucionar el negocio, que ya no van a ocupar personas por estar la IA y en la vida real eso no ha sido así. O sea, lo que he conversado y lo que he visto con ellos es de que hay que devolverse al proceso anterior, que sí es una herramienta que nos funciona para muchas cosas, pero no viene a resolver todo como lo han vendido. Viene a resolver las cosas en las cuales usted no tiene que pensar. Entonces, si hay muchas personas haciendo cosas donde ya no tenés que pensar, eso lo resuelve la IA. No pasa nada, ¿verdad? Cada vez, mi primer trabajo, yo me acuerdo que mi papá me ponía a trabajar en las vacaciones de 3 meses, cuando yo era menor de edad en el colegio. Entonces yo trabajé para el parque de diversiones. Tocaba un botón, el carrusel daba vueltas. Tocaba el botón, se detenía. Tocaba un botón, se daba vueltas. La IA hace eso. Entonces ya no se ocupa una persona que toque el botón, ¿verdad? Pero yo no, o sea, lo que quiero decir es que yo no puedo pasar toda la vida tocando un botón. Yo tengo que ser más creativo, tengo que ser más retador en frente a este mundo, tengo que hacer este mundo mejor. Y en ese esfuerzo de hacer este mundo mejor es que encontramos valores que tienen las personas. ¿Verdad? Nuevamente, la lealtad, la fidelidad, la solidaridad. La IA no es solidaria para nada. En este camino que has trabajado con empresas, Leonel, ¿cuáles han sido los retos más grandes trabajando con personas, con equipos de trabajo? Esa transferencia del ADN, ¿verdad? El dueño quiere, para volver al ejemplo de la cafetería, el dueño quiere que las personas que contrata lo atiendan exactamente igual que él y no lo logra. Y no lo logra, ¿verdad? El dueño, el que vende mangueras, quiere que los vendedores que salen a la calle aprovechen el tiempo, aprovechen el carro que les da, aprovechen los recursos y los vendedores no llegan a su... ¿Crees que hay un tema generacional también ahí, en la parte laboral, que afecta? Sí, definitivamente hay temas generacionales y el tema, cuando digo generacional, aplica para las dos generaciones, para el dueño que está en una generación que no está entendiendo los nuevos y para los nuevos que no están entendiendo las expectativas del dueño de la empresa, ¿verdad? Los nuevos son son muy cortoplacistas. Entonces es lo que quieren es la quincena próxima y el próximo mes y el próximo pago. Pero el dueño de la empresa está viendo largos plazos, clientes fidelizados, negocios a largo plazo. Entonces estamos hablando en chino y en portugués y no nos estamos entendiendo. La habilidad de poder comunicarse y poder transmitir las expectativas de un lado a otro, eso es lo que va a traer éxito en las pymes. Correcto. Vieras que hace unos días trabajé una dinámica en LinkedIn y justamente preguntaba eso, que a la generación Z, digamos, ¿qué es lo que no le gusta? ¿Cuáles son las frases que no les gusta escuchar en sus trabajos de parte? Y todo el mundo me comentaba, el famoso ponerse la camiseta. Eso no sé qué, no me gusta, el famoso dar la milla extra, son frases que tal vez antes eran como verdad para generar ese sentido de arraigo con el equipo y a las nuevas generaciones no les gusta, no les interesa. Y otra de las preguntas que les hacía es que si les interesaba asumir puestos de liderazgo y el 98% de los que respondieron dijeron no. Me interesa que me paguen por mi trabajo y llegar a la casa a dormir tranquilo y el liderazgo no me permite eso, o es así como ellos lo perciben por lo menos. Gracias por ese comentario. Ponerse la camiseta tiene que ver con juegos colectivos. Y tenemos generaciones que ya no les interesan los juegos colectivos. Ellos juegan el uno contra uno. No juegan juegos colectivos. La otra frase que dijiste... la milla extra. La milla extra. La milla extra tiene un contexto bíblico que ni siquiera tienen la menor idea de qué es, ¿verdad? La milla extra era una obligación del Imperio Romano. La milla era una obligación del Imperio Romano. Y Jesús dijo, si le piden
2 millas, camine 2 millas. La milla extra es un principio bíblico que rompe el paradigma. Entonces, igual es un tema de desconocimiento. Y muchas veces desconoce el que lo dice y desconoce el que lo oye. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Y en honor a la verdad, tenemos que usar estrategias diferentes. En un mundo totalmente digital, ellos son nativos digitales, ¿verdad? Ujú. Un día mi hija de 16 años me dijo, pa, qué infancia más triste, ¿verdad? ¿Tuviste vos? Y yo dije, ¿por qué? ¿Sin internet? Yo, no. Fue la Ah, mejor infancia que... yo no puedo decir si fue la mejor o no, lo que sí puedo decir que fue totalmente diferente. Yo aprendí a hacer cosas que usted no tiene ni la menor idea. ¿Cuántos árboles se ha subido usted? Yo puedo dar mi récord de árboles, ¿verdad? O cuántas veces fuimos a pescar en un río, qué sé yo, usted nunca ha pescado en un río. Entonces hicimos cosas diferentes en nuestras infancias, lo cual determina la manera en que vemos el mundo. Claro, completamente. Leonel, para ir cerrando, ¿dónde te pueden contactar? Si alguna empresa, algún emprendedor de los que nos va a ver, ¿verdad? ¿Le interesa ponerse en comunicación? Claro, Sociales, correo electrónico. por más de 20 años me dediqué al área comercial y soy consultor de pymes en el área comercial específicamente. Me gusta poner los equipos de ventas a trabajar. Y mi teléfono es 8394-3956. Ahí pueden ubicarme, 8394-3956. Y yo estoy para servirles. Trabajo en conjunto con muchos empresarios. Hago team building y este tipo de cosas que integran equipos. Así pagué mi universidad estudiando psicología. Y hasta la fecha lo hago. Todavía me contratan algunos grupos para hacerlo. Y bueno, lo importante aquí es que usted y yo aprendamos a vivir felices, aprendamos a hacer las cosas que nos apasionan y para adelante siempre. Otro día vamos a conversar de los team building y toda esa parte. Yo por formación soy educador físico y me encanta trabajar team building también. Más eso, podemos trabajar algo más adelante bien. Claro. Igual el número de contacto de Leonel y el correo lo van a encontrar en la descripción del video. Y para cerrar una última, un libro que puedas recomendar a las personas que nos van a ver. Sí, hay varios libros que tienen que ver con continuidad de negocios. Hay un autor que se llama Juan Gaspar Martínez, es mexicano. Él tiene una colección de libros que tienen que ver con esa transferencia del ADN entre los dueños de emprendimientos y el personal que van contratando conforme el emprendimiento va creciendo. De acuerdo, Leonel, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy en este pequeño espacio. Y para todos los que nos van a ver, espero que sea de mucho provecho, que aprendan bastante y nos continuamos viendo en futuros episodios. Muchas gracias.